No todos. Ahora, quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Amén. Bien. Quiero preguntarles si ustedes, al haber leído, no sé, hace algún tiempo acerca del Sermón del Monte, se han preguntado si han hecho esta pregunta: ¿qué es el Sermón del Monte? Me gustaría escuchar, aún los que han oído solamente hablar del Sermón del Monte. ¿Van a que lo han leído? ¿Qué es para ustedes? Son las bienaventuranzas que le da el Señor. Son las bienaventuranzas que da el Señor. Por acá, Chelito, yo estoy seguro que también ha leído el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Voy a poner 4 preguntas y el que guste puede, desde luego, decirnos qué es el Sermón del Monte, cuál es su propósito, a quiénes es dirigido y para qué sirve. Haciéndonos este tipo de preguntas, ¿podemos recordar algo del Sermón del Monte? Chelito, ayúdanos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién mientras Chelito piensa? Yo creo que deben de ser enseñanzas muy cruciales, porque el Señor, ¿Cómo? enseñanzas muy cruciales, Enseñanzas muy cruciales. porque el Señor las quiso dejar antes de morir. Porque el Señor las quiso dejar a su pueblo. Muy bien, enseñanzas especiales. Hermano Noé, ayúdanos con algo. Sencillito, Pero es que tengo un problema, yo predico casi de todo. ¿Cómo? Tengo un problema, casi predico de todo, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Sí, muy breve, solamente, no sé. 30 segundos. Sí, es importante. Sí, bueno, creo que va dirigido a sus discípulos, ¿verdad? Va dirigido a sus discípulos. Bueno, creo que el escenario se le llama el Sermón del Monte por una montaña donde estaban, ¿verdad? Y me imagino que ese escenario hermoso lo usó el Señor Jesús, y cada bienaventuranza, la frase, bueno, bienaventurado significa es muy dichoso o es muy feliz, y ya da la explicación. Ok. La semana que entra veremos acerca de las bienaventuranzas. Una vez les anticipo. Pero no hemos contestado a quiénes es dirigido. Hemos contestado que es una serie de enseñanzas importantes que dejó el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Nuestro hermano Humaro, ¿qué quiere compartirnos nuestro hermano Humaro? ¿Ha leído el Sermón del Monte alguna ocasión? Estaba leyendo ahorita, investigando eso, porque Sí. no sé si es donde el Señor estaba, no es repartiendo los peces, ¿no? ¿No es así? No, fue en otra ocasión, fue otra enseñanza. Hermana, sí. Bueno, la bienaventuranza dijo el hermano del gozo, yo lo veo como la ventaja de estar cerca de Dios y pues estar cerca, tener el acceso a sus promesas, al cumplimiento de sus promesas. Sí, se acerca. Qué bueno, hermano, sí. También creo que eran enseñanzas muy prácticas, no era una teología muy abstracta, sino que les estaba enseñando cómo dirigirse, cómo conducirse en su vida cotidiana. Efectivamente, es una serie de enseñanzas para practicarlas, para vivir una vida. Yo quisiera agregar una vida diferente. Bien, el Sermón del Monte, hermanos, yo quisiera leer
una porción pequeña que está ahí, ya se están por ahí ustedes, en el capítulo 5, versículo 13. No es, eso no nos dice que es el sermón del monte, pero sí nos ayuda a comprender un poquito. Sermón del monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Quiero darle lectura y ustedes me siguen con su vista. Como alguien bien dijo, el sermón del monte fue dirigido, aunque no exactamente a sus discípulos, a los apóstoles, pero hay parte de eso, y quiero compartirles, y más adelante vamos a aclarar precisamente ese punto. Sí, versículo 13, dice, esta es una declaración que está haciendo el Señor Jesucristo, y dice, vosotros, a los discípulos, o sea, a los apóstoles, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego dice, otra ilustración, son ilustraciones que el Señor Jesucristo hace para sus discípulos, y les dice, vosotros también podríamos explicar. De verdad que están echando puesto, yo creo porque se murió el Señor, el que se haya muerto y ya nos están dando gracias, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten ustedes estas dos ilustraciones para sus apóstoles y sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida. Para darle sabor. Y si la sal no sala, ¿qué? ¿Para qué sirve? Para nada. Está hablando de una diferencia. Note ustedes esa ilustración, es muy importante que la entendamos. Esa ilustración es como si tú tienes, seguramente los jóvenes comen un pepino y lo agarran y lo pegan y le dan una mordida. Pero otra persona agarra otro pepino, lo pela, le hace unas partiditas, le pone limón y le pone chilito con sal. ¿Cuál sabe mejor? ¿Cuál? Sabe, recuerden, sabe que tiene sal. No así el que está insípido. Sí, o sea, hay una diferencia. Aquí el Señor está tratando precisamente de que está diciéndole a los discípulos, ustedes son diferentes. Ustedes no son iguales. Son diferentes. Ustedes son la luz del mundo. Porque los demás viven en tinieblas. Y una luz no se pone abajo de la cama. Una luz se pone arriba del ropero para que alumbre todo el cuarto, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, aquí, por relación a quienes está dirigiendo, está dirigiéndose. Por eso quise que leyéramos este pasaje, para ilustrar a quienes está dirigiendo el Señor. Y continúa, y dice que también esto nos va a ayudar. Dice 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Que se quede bien grabado esta última frase. Para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Note cómo el Señor Jesús hace hincapié en el reino de los cielos. O sea, está enfatizando esa, porque la repetición es un énfasis, como para que se nos quede grabado. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esta lectura, hermanos, nos va a ayudar. Yo puse aquí seis cosas, encontré más, pero las más relevantes, y para no hacerlo más de hacer tedioso el estudio, voy a compartir con ustedes 6 cosas que es el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Por ejemplo, ahorita ya aclaramos que es para los discípulos. ¿Están de acuerdo? Para todos aquellos que son seguidores de Cristo. Ahora, también me gustaría aclarar aquí, pero más adelante aquí también lo tengo apuntado. El Sermón del Monte, hermanos, es un manual. Es un manual de discipulado que el Señor usó primero con los apóstoles. Y Mateo, seguramente, cuando ya escribió, y cuando él, porque Mateo tardó en escribir, aunque es uno de los primeros evangelios que se escribieron, Mateo seguramente se encargaba de discipular gente. Todos los apóstoles discipulaban personas. O sea, se sentaban y sus discípulos escuchaban. Y Mateo les relataba esto. Nosotros a veces no viene a la mente esto, pero quiero que ustedes se imaginen cómo Mateo, después de que el Señor Jesús subió al cielo, en la iglesia, seguramente la gente, los nuevos, le preguntaban: oye Mateo, cuéntanos acerca del Sermón del Monte, de lo que dijo el Señor. Le preguntaban, hermano, los discípulos querían saber. Cuéntanos qué sucedió. Así como escribió aquí desde el versículo 23 del capítulo 4, aquí atrásito luego donde comenzamos, dice que después de haber llamado a sus apóstoles, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los siguió. Note usted cómo escribe Mateo y dice: y los siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En este sermón nos relata Mateo que el Señor venía bajando de la cumbre de ese monte y se sentó a una ladera, o sea, a una parte que da así hacia abajo. Los primeros que se sientan cerca del Señor, los que lo rodean, son los apóstoles. Y luego enseguida, hermanos, imagínense usted a esos 120 que se reunieron en el aposento alto cuando el Señor Jesús murió. Esos 120 ya eran creyentes. Por eso se reunieron a hablar.
Por eso esperaron el Pentecostés, esos 120. Enseguida se sentaron esos 120 y luego después una multitud de personas. Imagínense usted el Señor Jesús sentado y les empieza a decir, porque dice Mateo, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Hermanos, aquí vemos muchas cosas y que no solamente eran para los 12 que estaban en primera fila. Los apóstoles siempre estaban en primera fila. Nunca había que decirles, pasen hermanos más adelante. No, porque ellos querían estar siempre más adelante. Querían conocer más, querían estar con su maestro, ponían atención. Y luego los 120, ellos andaban también con el Señor de un lugar a otro. No así las multitudes que venían de Decápolis, de Siria, de Sidón, de puertos marítimos del Mediterráneo. Mucha gente, no sé, a lo mejor 5,000. Y el Señor, cuando dice Mateo aquí que el Señor abría su boca y les enseñaba, hermanos, el Señor proyectaba su voz para que todos escucharan. A veces uno, para que todos escuchen, uno le dice, hermano, pasa más adelante. Yo les dije a ellos, jovencitas, pasa más adelante, no se sienten ahí atrás. Porque yo quiero tener su atención. Estamos viendo un aspecto muy importante de la vida cristiana. Usted me dirá, le está dando vueltas al asunto y no me dice todavía lo importante que es, pero usted se va a dar cuenta. Porque Mateo escribió, después de que eso sucedió, años después, escribió un resumen de varias enseñanzas que el Señor dio. No nomás en ese monte, en otras enseñanzas, en otros lugares. Pero estas primeras sí fueron del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que vamos a ver, Dios mediante el próximo domingo, si le resta Dios la vida. Entonces, hermanos, es un manual de discipulado. Quiere decir que todo discípulo debe ser discipulado. O sea, todo seguidor de Cristo debe tener un periodo de discipulado. ¿Por qué? Porque todo creyente debe conocer las doctrinas básicas del cristianismo. Aquí vamos a ver algunas. Entonces, Mateo decía que también enseñaba en la iglesia, ahí en Jerusalén. A lo mejor también en otro lado. Pero el Sermón del Monte también es una serie de ideales, algo que dijo Zaira, atinadamente. Es una serie de ideales, o sea, es lo ideal. Lo ideal quiere decir aquello que anhelamos ser. Es un ideal. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? No es algo que fácilmente se va, por ejemplo, un estudiante de preparatoria a lo mejor dice, bueno, es que yo quiero ser contador. Ese es su ideal, ¿sí me entienden? Y cuando ya alcanza aquello, le costó trabajo. No estuvo fácil. ¿Verdad, hermana? ¿Te cuesta trabajo ser contador? No, le tiene que gustar primeramente los números. Entonces, una serie de ideales y principios, note usted, que los que ahora, esos ideales y principios que ahora, las personas de ahora que tienen un corazón de carne, pueden vivir y aplicar, como decía el rey de Felipe, aplicar a su vida. Lo pueden hacer, no es un ideal solamente, no es una utopía.
Por si alguien, por ejemplo, a esa niña que no le gusta ver eso otro pie, pero es algo imposible. Eso es lo que. Entonces, pero las enseñanzas del Sermón del Monte no son eso. Porque el Señor dice en su humanidad, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo que había venido ¿para qué? No había venido para cancelar la ley, o sea, decir, sino ¿para qué? Para cumplirla. Para enseñarnos que sí se puede. Para enseñarnos que no es imposible. No podemos decir, ay, es que no puedo, es que esto, que es que lo otro. Y también es una serie de ideales y principios y el cumplimiento de una profecía. Vaya conmigo sin perder Mateo. Sin perder Mateo 5, vaya conmigo a Jeremías 31, 33. Este es un pasaje muy conocido. Jeremías 31, 33. Note lo que escribe Jeremías. Esto es muy importante, hermanos. El Sermón del Monte es el cumplimiento de esa profecía. Mire, si no lo encuentran, yo no quiero ser grosero, pero ojalá que ustedes que usan mucho el celular, en vez de estar aprendiendo las aplicaciones del celular, habían de aprender dónde están los libros de la Biblia. Porque es vergonzoso que no sepamos dónde están los libros de la Biblia. 31, 33 años. Jeremías 31, 33. Dice la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa. Note, está en futuro. Haré, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano querido, tú y yo tenemos un corazón de carne ahora. La ley de Dios está en nuestras mentes. Se ha cumplido esa profecía. Lo sabemos, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. ¿Cómo vamos a hacer la luz del mundo? ¿Cómo vamos a ser diferentes? ¿Cómo vamos a salar nuestra vida? Que digan, ese es diferente. Y no digan, son de montón. En todas las religiones es lo mismo. Mira, por ejemplo, estos son de otra religión y estos son de otra, pero mira, son iguales, mentirosos, ladrones. Qué triste es ver eso. En la escuela les da vergüenza decir que son cristianos porque se siguen riendo de los chistes horribles que se cuentan en la escuela, se ríen del bullying que les hacen a todos los demás. Seamos diferentes, que nos vean que somos diferentes, que tenemos un corazón de carne que Dios puso en nuestro corazón. No, como dijo el hermano, no tenemos un corazón de piedra. Eso es el nombre de el cumplimiento de esa profecía. Importante para nosotros. El Sermón del Monte también es un manual de ética cristiana. Subraya este vigente. Por un tiempo yo pensé, sin meterme a fondo, yo pensé que era un ideal inalcanzable. No, o sea, eso es para cuando estemos en el cielo. ¿Notas el énfasis que hace el Señor Jesús al decir en el reino de los cielos? 3 veces lo dice en la porción que leí. 3 veces. Yo quiero preguntarle a ustedes,
¿Dónde cree que está el reino de los cielos? Es importante. ¿Dónde está? ¿Dónde cree usted que está? Cami, ¿dónde crees tú que está el reino de los cielos? Arriba. Dime más que quiero poner. No quiero poner más, simple, sencillamente quiero conocer su opinión. ¿Verdad? ¿Verdad, reina de nuestros corazones? Es sensibilidad. Pero le hemos dicho que es posible. El Señor Jesús lo hizo. Cuando estuvo en carne lo hizo. Hermanos, el reino de los cielos, el reino de Cristo, es un reino real. Cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi rey. Muchas veces lo cantamos aquí, pero a veces cantamos mentiras. Tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Pero cuando se trata de asistir, de ser asiduo, de ser fiel al Señor, entonces nos salen tantas cosas. Que se me hace tarde, que no pude, que vinieron familias, que tengo que ir a ver a mi familia, que es el único día que tengo. O sea, puros pretextos para no cumplir con el que decimos que es mi rey. Con el que decimos que es mi rey. Es más, hay un canto que se llama Jesús mi rey soberano. Somos mentirosos cuando cantamos eso. Fíjense, si la persona de López Obrador, que es un patán, y se lo dicen en su cara, que es un patán, una persona sin educación, decía que es un manual de ética cristiana vigente en el reino de los cielos. Es importante, hermanos, que pensemos y que sepamos que el reino de los cielos está aquí. Está entre nosotros. ¿Quieres ver lo que dijo el Señor Jesucristo? Mira, vamos a Lucas capítulo 9 sin perder Mateo. Lucas capítulo 10, versículo 19. 9, perdón. Lucas 10. Dice la palabra de Dios. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban sabiendo por sus calles decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudamos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Que el reino de Dios está entre nosotros, hermanos. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando yo recibí a Cristo, Él vino a mi corazón. Él es parte de mi vida. Está en el Espíritu Santo. Somos un pueblo diferente, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. El que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos permite ser la sal del mundo. El reino de los cielos está entre nosotros. Por eso es importante dar a Dios como nuestro rey. Porque en un reino hay un rey. En un reino hay súbditos. No esclavos, hay súbditos. Aquellos que se someten voluntariamente a su rey. Se supone, hermanos, que nosotros somos esos. Somos esos súbditos que nos sometemos voluntariamente a nuestro Padre Dios. Hermanos, el Sermón del Monte, más adelante, nos va a mostrar que el reino de Dios
está entre nosotros. Dios vive en nosotros, hermanos. Somos el templo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, es que yo no puedo acostarme con una ramera, porque soy el templo de Dios. Yo no puedo meterle alcohol, no puedo meterle drogas, no puedo tatuarme, no puedo vestir estrafalariamente, andar todo roto, todo fruncido, como si fuera de un montón. Somos diferentes. Porque Dios está con nosotros. Y déjame decirte que aún estando una sola persona, Dios está ahí. Un creyente, en un creyente verdadero, Dios está ahí. La Escritura dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Sí, obviamente que sí, porque cada uno de ellos es un creyente y porque Dios está en nosotros. No porque sea una sola persona, no está Dios en él, sí está. El sermón del monte nos va a ayudar a ver esas realidades. Hermanos, el sermón del monte es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no es una religión. El ser creyente en Cristo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Qué dice? ¿Quién se sabe en 2 Corintios 5:17? Que me lo diga de memoria, por favor. ¿De modo? Dice, la mayoría no lo sabemos de memoria. La mayoría no lo sabemos de memoria. Si alguno está en Cristo, o sea, si alguno tiene a Cristo, ¿qué dice la Escritura que es? Una nueva criatura. Es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Porque tiene a Cristo en su corazón. No es del montón. Hermanos, lo que trata de decirnos el sermón del monte es cuando el Señor Jesucristo lo compartió con sus discípulos, es: ustedes son diferentes. Nosotros somos diferentes. Por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, por la gracia de Dios. Porque yo puedo decir, sí, acepté a Cristo en tal fecha, a tales horas. Pero te has preguntado tú, ¿Cristo te está esperando a ti? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Él no niega a nadie. ¿Cómo? No puede negar a nadie. No puedes negar a nadie. Pero, ¿tú crees que Él puede aceptar a un desobediente? ¿A uno que su vida sigue siendo la misma? Violando, según a los Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es importante, hermano. Sí, pero entonces yo creo que la pregunta está incorrecta. Más bien debería ser de corazón y es una decisión. Es que debemos estar seguros que somos hijos de Dios. Sí. ¿Y cómo se manifiesta que somos hijos de Dios? Cuando somos respetuosos, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando somos fieles. Hay muchas maneras, y ahí lo va a mostrar en el sermón del monte. Lo va a mostrar cuando un hijo de Dios es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Sí, hermano? Si uno viene a mí, el Señor no lo echa fuera. O sea, el Señor está... Exacto, sí. El Señor dice, ok, tú quieres ser mi discípulo, vamos. Pero el Señor se da cuenta de que nada más es pura lengua. Él conoce nuestros corazones. Si yo no quiero cambiar, Él no te va a aceptar. O
sea, ¿no es cierto? Sí. También dice que hace otra de que recibe corrijo. Además, o sea, lo corrige. Y para que Dios nos acepte como sus hijos, la Biblia dice que debe haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no es que Dios no nos quiera o no quiera la persona, sino es el requisito de Dios. Es decir, si una persona dice, yo quiero ser hijo de Dios, pero quiero seguir viviendo a mi manera, o practicando, etcétera, etcétera, no es que Dios lo rechace, sino realmente esta persona está rechazando la oportunidad. Por eso el regalo por eso la vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, por eso el Señor Jesús varias veces dice, el reino de los cielos es como, y relata una parábola, ¿no es cierto? Para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Se me viene a la mente esa parábola de aquellos dos hijos que les dijo su padre, haz hijo, haz esto. Y el hijo fue, pero no hizo lo que su padre le dijo. El otro hijo se negó en un principio y dijo, no, yo no voy. Pero dice que después se arrepintió y fue, hizo lo que el padre le dijo. Ahí está la diferencia. Es la voluntad. Es de que uno diga, yo reconozco a Dios como mi rey y le voy a tratar de obedecer. Habrá imponderantes, hermanos, habrá imponderantes. Siempre va a haber. Pero Él conoce el corazón. Dice, yo trato de esto, yo trato de todo. Es como la puntualidad en un lugar de trabajo. Yo tenía un trabajador, hermanos, que me estaba checando siempre. Entrábamos a las 7, me estaba checando siempre, 7:08, 7:09, 7:10. Hasta que un día llegó al lugar de trabajo y le dije, ¿qué hora son? Son 7:15. Ok. Le digo, ¿a qué hora checaste? A las 7:10. Ok, estás en el límite. Pero sabes, al lugar de trabajo vas a estar a la hora de trabajo. Y ahorita te lavas, te cambias, vas y te espero mañana. Fue con el sindicato, que es un pancho ahí grande, sí, muy difícil, pero ¿sabes qué? La empresa me apoyó porque yo ya había llevado un récord a este hombre de que siempre llegaba tarde. No quería llegar temprano, simplemente. ¿Tú crees que Dios acepte a una persona que siempre está diciendo, no, pues es que se me hizo tarde por esto, se me hizo tarde por lo otro, no pude ir por esto, no pude ir por el otro, no? Le dándole prioridad a otras cosas? ¿Tú crees que Dios lo acepte así? O cualquier rey, poner el ejemplo de López Obrador, cualquiera, aunque sea lo que sea, él representa la presidencia de la República y todos le obedecen. Ahora imagínate con un rey como el Señor Jesucristo, un rey perfecto, un rey amoroso, un rey que es bueno, un rey que quiere lo mejor para tu vida. Debemos ser más obedientes, ¿no es cierto? ¿No piensan, hermanos, que puede ser así? Entonces, decía que es un manual de ética cristiana vigente en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. O sea, es vigente dentro del reino. Y es evidente que los que no están dentro del reino, pues no quieren obedecer. Son rebeldes. Decía el hermano en la mañana,
que debemos prepararnos inclusive desde el día anterior. Si tú quieres participar en el culto, si tú quieres participar dando una acción de gracias, debe ser para edificación de los oyentes. Debes de pensar qué vas a decir, que va a servirle a un magado perengano, a todos los demás. No lo que se te ocurra en ese momento. Porque nos reunimos para edificación de unos con otros, ¿no es cierto, hermano? ¿No? Sí. Entonces, hermanos, decía entonces mi gente, pero dentro del reino, allá afuera, cada quien hace lo que quiere. También, el Sermón del Monte nos muestra un estilo de vida para todos los creyentes verdaderos. Para todo aquel que es un verdadero creyente, nos va a mostrar un estilo de vida diferente al mundo. Diferente en vestir, diferente en hablar, diferente en hacer, diferente en peinarte, diferente en cómo te comportas en el trabajo, diferente en cómo te comportas en la escuela, diferente de todo. Es un estilo de vida para todos los creyentes, aquellos que son realmente nacidos de nuevo. ¿No le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Le dijo él, ¿cómo le haré para entrar en el reino de los cielos? Y dijo, te es necesario que se nacer de nuevo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es importante que aprendamos de memoria versículos como ese. Porque es muy fácil contagiarnos donde trabajamos. Es muy fácil contagiarnos con gente muy liberal, aunque sean creyentes, pero son muy liberales. Se contagió. ¿Quieres ser igual? No, hermanos. El verdadero creyente cree en su rey. Y cree que lo que le enseña su rey es verdad y es de provecho para su vida. Así eran los reyes antes, hermano. Los reyes que Dios ponía. Buscaban el beneficio de todos sus súbditos. Y cuando tenían algún problema, iban con el rey para que él juzgara. ¿Qué hizo Salomón en aquella ocasión? Que dos mujeres se peleaban la maternidad de un bebé. ¿Recuerdas? Sí. La sabiduría. Dijo, pártalo la mitad y denle la mitad a cada quien. ¿Y qué dijo la madre verdadera? No, mejor que se lo lleve ella. Dijo Salomón, esta es la verdadera madre. Los reyes deben tener sabiduría. Aquí está la sabiduría de nuestro rey, hermanos y hermanas. Aquí está. ¿Cierto? No debemos menospreciarlo, hermanos. Como introducción a lo mejor ya me pasé, ¿verdad? También es una exposición de la naturaleza del reino. La naturaleza del reino donde vivimos, hermanos, es diferente. Note lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Sin perder Mateo, vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del poder, de la opresión, de la esclavitud, léase así, potestad de las tinieblas. ¿Y qué más? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso nos va a mostrar el Sermón del Monte. Cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha sacado
del poder, de que no nos convenía, para no abundar más, no nos convenía ese poder, sin echar a perder. Nos han trasladado al reino de su Padre. ¿No es algo valioso? ¿No es algo verdaderamente importante, hermanos? El que nos demos cuenta que somos diferentes, que vivimos en una esfera diferente, que no somos del mundo y que además no queremos ser del mundo. Estoy por terminar. Hermanos, también es una evidencia del reino entre nosotros. El sermón del monte es una evidencia de que el reino de Dios también está entre nosotros. Debemos darnos cuenta, queridos hermanos, de que vivimos en una esfera diferente. Por eso es pertinente cuando el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Porque la gran mayoría no es así. Debe ser evidente, hermanos. Y en la casa es donde más difícil es ser diferentes. Porque es donde nos conocen. Saben de qué pata cojeamos, como dice el dicho. Saben que a veces hablamos de más. Saben que a veces somos iracundos. Saben que somos muy quisquillosos. ¡Ay, no me planchaste esto, pero quedó una arruga ahí! Somos quisquillosos a veces, ¿sabes? La sal. Oye, no le pusiste sal. Oye, se te pasó de la sal. Recordemos, hermanos, somos diferentes. Con eso, yo pienso que cumplo el propósito de mostrarles a ustedes, de mostrarles a mí, de que somos diferentes y de que vivimos en una esfera diferente. Y que el próximo domingo que entremos ya de lleno a las bienaventuranzas, que es el primer párrafo, vamos a entender muchas cosas. Si nos llevamos en nuestra mente, nos llevamos esa diferencia. Que Dios les